Podemos tratar de reducir los riesgos del trasplante si hallamos el mejor donante. Cuanto mayor sea la compatibilidad, menor es la probabilidad de tener la enfermedad del injerto contra el huésped. La enfermedad del injerto contra el huésped puede ser potencialmente mortal. Se produce cuando las células del donante reconocen los tejidos del paciente como extraños y los atacan. Así que al haber una compatibilidad total, será menos probable que las células del donante sientan que no están en su lugar. La mejor fuente de donantes para un paciente que necesita un trasplante halogénico es si algún hermano del paciente es compatible. Lo primero que preguntaron es si tenía hermanos o hermanas que pudieran ser potencialmente compatibles. Mi donante fue mi hermana pequeña, que estaba a solo 6 pies de mí en la sala. Yo estaba muy entusiasmada. Pensé, oh Dios mío, mi hermanita es compatible. Es igual que yo en todo, hasta en el ADN. Como cada hermano tiene un 25% de probabilidades de ser compatible, lamentablemente muchas veces no encontramos un hermano que pueda donar. A veces hay pacientes que son mayores y tenemos hermanos más grandes o que no están bien. Mi hermano no era compatible, así que lo que yo iba a necesitar era un donante. Vamos a lo que se llama el registro y buscamos entre los cerca de 20 millones de voluntarios que aceptaron ser donantes para pacientes que no tienen familiares compatibles y esperamos encontrar a alguien compatible en el proceso. Es una prueba simple de ADN, un hisopado bucal para obtener una muestra que se compara con las muestras de los posibles donantes en el registro. Cuando obtenemos el tipo de HLA, lo que obtenemos es un código. Es un código numérico que ingresamos en la base de datos y aparece una lista de todas las personas que potencialmente podrían ser compatibles con el paciente. El consultorio de mi médico tiene un coordinador que trabaja con la organización Be The Match, y ellos comenzaron la búsqueda de inmediato para mí. Luego, el coordinador de trasplante y el equipo de HLA obtienen los resultados y los ingresan al sistema. Ellos son quienes buscan el donante y tratan de identificar quién será el adecuado. También obtenemos mucha información sobre la edad, el sexo y el tipo sanguíneo y usamos esa información para elegir a la persona que consideramos que sería el mejor donante. Y si lo es, entonces viene a vernos. Le pedimos que complete un cuestionario médico básico y luego se le extrae sangre. Recibimos esa sangre y la analizamos para ver si realmente será compatible con nuestro paciente. Si lo es, fantástico. Y habitualmente repetimos el proceso para tratar de encontrar un donante de reserva. Es posible que los pacientes no relacionados con el donante no vivan en la misma ciudad, quizás ni siquiera vivan en el mismo continente. A mi donante lo encontraron en Israel. Para el paciente existe un costo asociado con el hecho de encontrar el donante, hacer la tipificación, los análisis y recolectar y transportar el producto hasta el paciente. Creo que pasaron varias semanas antes de que me llegara información sobre cuál era la situación. El rol del paciente en la búsqueda en realidad es muy pequeño, ya que es el equipo médico quien hace la mayor parte del trabajo que ocurre entre bastidores. Así que para el momento en que necesité el trasplante, ella ya había hecho todo el trabajo. Ya tenía un donante, así que dijimos, hagámoslo. Como el paciente no participa activamente de la búsqueda, puede ser enervante. Como paciente, mi recomendación para alguien que esté pasando por esto es que hagan todas las preguntas que necesiten. Sabíamos que existía la posibilidad de que no hubiera donantes compatibles y era un riesgo. A veces un paciente tiene un código HLA único o diferente y no hay un donante que coincida perfectamente. Si no encontramos un donante, pasamos al plan B, y si eso no funciona, entonces pasamos al plan C. No hay contacto entre el paciente y el donante hasta bien avanzado el proceso de recuperación. Después de 1 año, me dijeron que podría conocer a mi donante si éste estaba dispuesto a conocerme. Le escribí una carta y después de eso lo llamé. Y poder hablar con él fue simplemente una experiencia de lo más maravillosa. Hemos seguido en contacto, o sea, es como si fuera de mi familia. Esta mujer, al ser tan generosa y al donar su médula ósea, me dio la vida. Así es como me siento con respecto a todos estos donantes.
le dan una segunda oportunidad a la gente.